muchas gracias a la organización. Voy a compartir pantalla. Es para mí un honor de nuevo volver a participar en en esta tercera edición del Congreso Iberoamericano de Derechos Digitales. Gracias además también a la organización, a Eduardo López Román, Rodolfo Tesone, a la Universidad Nacional Mayor San Marcos. Y bueno, es un placer, por supuesto, compartir panel después del querido amigo Rodolfo y preludiendo al amigo también Pablo Saiz Hurtado. ¿Veis la pantalla? Sí, perfectamente. Estupendo. Bueno, pues nos encontramos en una nueva era de movilidad. Y es que si recordamos en el siglo XIX, cuando convivían caballos, carromatos, bicicletas y también los primeros vehículos, bueno, pues ahora en cualquier ciudad del mundo podemos encontrar la convivencia de patinetes, podemos encontrar la convivencia de vehículos autónomos, de coches, de autobuses, de bicicletas. Igualmente, ya ha ocurrido y es que los accidentes de vehículos autónomos no es algo reciente. Hace ya tiempo, pues un robot defectuoso asesinó a una mujer en Michigan o en la fábrica de Volkswagen. Pero es que esto viene de ya cerca de 40 años y es que se dice Robert Williams fue el primer hombre asesinado por un robot el 25 de enero de 1979 en la planta de fundición de Flat Rock de Ford Motor. Bueno, podemos creer que los vehículos autónomos y la inteligencia artificial es algo reciente, pero lo cierto es que la robótica en la industria automovilística viene desde hace mucho. Y ya también en 1981 se produjo una segunda muerte de Kenji Urada en de nuevo la fábrica de Kawasaki, de nuevo la industria automovilística. Lo cierto es que esto no es algo aislado y cada vez con la extensión de los vehículos autónomos se están dando más accidentes. Es verdad que Tesla es principalmente a día de hoy pues la gran dominadora del mercado y por lo tanto pues tiene un mayor número de noticias referentes a accidentes, pero lo cierto es que se da también en otras marcas. Llevamos desde el año 2017, como veis ahí, 19 de octubre del año 2016, ya Elon Musk decía bueno, que el año que viene, en 2017, el vehículo, el coche se iba a conducir solo, pero lo cierto es que estamos en 2025 y por lo tanto, pues cerca de 10 años después y todavía no tenemos un vehículo completamente autónomo. Ahora mismo se está hablando de que quizás en el año 2040 los vehículos autónomos puedan llegar a un 40%. Esto es una previsión del año 2017, pero lo cierto es que a día de hoy tampoco tenemos una certeza de todo esto. Lo que sí tenemos es la diferenciación ya de los vehículos autónomos y de los vehículos conectados. Y es que vamos hacia el Internet de las cosas, el Internet of Things, y ya todo se conecta a Internet, la lavadora, el colchón y, por supuesto, los vehículos. En este sentido, a través pues, de distintos sensores, pues se produce esa conexión a Internet. También están existiendo aplicaciones donde con esa conexión a Internet te monitorizan la conducción con la finalidad, por ejemplo, de bonificaciones en seguros de responsabilidad civil. La conducción autónoma se puede dividir en 5 grados, en 5 niveles. A día de hoy, por ejemplo, el Tesla Autopilot está en nivel 3. Existen algunas marcas, como por ejemplo Mercedes-Benz, que está en el nivel 4, con el EQE y con algunos nuevos modelos. El Ford Mustang, el E-Max, está también en el nivel 4. Y los taxis Waymo y otras marcas que estamos viendo en California, pues están también en el nivel 4. Pero queda el nivel 4 completarlo y el nivel 5. Voy a poner unos pequeños vídeos. Estoy Por viendo en este ejemplo, Ford Mustang aquí ese mensajito de Blue Cruise, ese volante azul. Veo que no hay manos sobre el volante. Pablo, cuéntame qué está pasando. Pues que este Ford Mustang aquí está conduciendo de manera autónoma y totalmente legal, ya que se trata del primer modelo en España y en Europa en el que conducir sin manos y sin pies es totalmente legal, como lo estoy haciendo ahora. Fíjate. Y esto entiendo que es un sistema que solo tiene este módulo de Ford ahora mismo, ¿no?
Y vemos pues los conocidos taxis Waymo que I están just en rode in a California self-driving taxi y for que the cada vez first son time, más and here's how comunes. it went. The Waymo picked us up in a safe spot. Once we were buckled in, we hit the button to start the ride. It was so weird having no driver in the seat, but the 25-minute drive felt pretty safe. You can even adjust the temperature and pick music while you ride. It was also hilarious seeing people stare at us with no driver. The Waymo did drop us off in a weird position, but I'd do it again. Con lo cual, como vemos, pues las experiencias son buenas. Los coches autónomos, lo cierto es que tienen menos accidentes que el ser humano. Esto lo dicen ciertos estudios, pero solo en algunas condiciones. Y es que todavía aún hoy los humanos conducimos mejor en ciertas condiciones de anochecer, de atardecer, bajo lluvia, bajo niebla o, por ejemplo, en ciertos giros bruscos. Con lo cual ese es el principal reto en materia de responsabilidad civil y de conducción de los vehículos autónomos. Y esto ha dado lugar a ciertas cuestiones muy importantes. Y es que, por ejemplo, en California el Departamento de Vehículos pues, suspendió la licencia a Cruise, propiedad de General Motors, por una serie de accidentes y por considerar que sus robotaxis no tenían la suficiente seguridad. Y es que se habla de que en Europa pues la regulación perjudica la innovación y en este caso perjudica a los vehículos autónomos, pero lo cierto es que desde el año 2010-2012 la regulación de los vehículos autónomos está en Estados Unidos, en distintos estados, y además una supervisión que, como vemos, es susceptible de eliminar las licencias. Y además, pues bueno, existen también otra serie de retos. Hay proyectos ampliamente llamativos como el de Apple, que al final han quedado en el olvido. O bueno, se plantea el reto de si serán aceptados este tipo de taxis. Y vemos, por ejemplo, pues en California que también hubo una serie de boicots y una serie de atentados o de actos vandálicos contra esta serie de vehículos. También se plantean los dilemas éticos, ¿no? Y es que, bueno, pues está claro que entre matar por ejemplo, un animal o a una persona, pues se va a decidir el salvar a la persona. Pero ¿y si se trata el dilema de proteger a nosotros, a nuestra familia, a nuestros hijos, a costa de matar a otra persona? Y si esas personas, pues uno es un médico que está investigando una cura del cáncer, otro tiene una serie de empresas con un alto valor añadido empresarial, y si empezamos a meter características socioeconómicas en esos valores. Lo cierto es que en esta página web, moralmachine.net, cuando uno va enfrentándose a esos dilemas, cada vez se complican. Y el principal cuestionamiento es: nosotros, ¿qué vehículo autónomo compraríamos? ¿Aquel que nos ofrece la seguridad de ser el más ético o aquel que nos ofrece la seguridad de proteger nuestra familia a costa de cualquier otro dilema? Bueno, han surgido, como saben, distintas directrices éticas que abordan las cuestiones en materia de responsabilidad civil en inteligencia artificial, tanto por parte de la Comisión Europea, el principio de responsabilidad, el principio de rendición de cuentas y el mecanismo de reparación de los daños causados, la ética, la recomendación ética de la inteligencia artificial de UNESCO, o las lejanas normas de derecho civil sobre robótica del Parlamento Europeo del año 2017, donde se planteaba la disyuntiva de si la inteligencia artificial debía ser una categoría nueva, debía ser un software y un producto defectuoso, si debe establecerse un estatuto o una personalidad jurídica a la inteligencia artificial, y dado que se trata de actividades de riesgo, pues una responsabilidad objetiva y limitada con la finalidad de protección de los consumidores. En definitiva, se habla siempre de responsabilidad objetiva y en cascada, obligatoriedad de seguro, como es común en el ámbito de la movilidad, y la posibilidad de un fondo de garantías para cubrir aquellas situaciones excepcionales. Se habla también desde el año 2017 de un sistema de matrículas o identificación o registro de los vehículos autónomos y una agencia de supervisión que, como saben, fue creada por el AI Act, la AI Office en Europa, y que en España también se plasma en la agencia, la ESIA, la Agencia Española de Supervisión de Inteligencia Artificial. Posteriormente se produjo la resolución del Parlamento Europeo del año 2020, donde se volvía a hablar de la necesidad de actualizar el marco legal, los principios fundamentales éticos anteriormente enunciados o una gobernanza adecuada.
y las opciones legislativas para todo tipo de países, no solo para Europa, sino también, por ejemplo, para Latinoamérica. La importancia de esta cuestión en este Foro Iberoamericano de Derechos Digitales es: mantenemos la legislación actual, reformamos la legislación como producto defectuoso, encardinándolo en ese marco, modificamos con una regulación específica sobre automóviles y con una legislación sobre responsabilidad de inteligencia artificial. Lo cierto es que en Europa, hasta hace poco, el marco legal era el Reglamento Europeo de Inteligencia Artificial, ese AI Act, que posteriormente hablará, por ejemplo, Pablo Sáez Hurtado, la propuesta de directiva de responsabilidad por daños causados por productos defectuosos, que ya ha sido aprobada, y la propuesta directiva sobre responsabilidad civil en inteligencia artificial, que ha sido, como vemos, bloqueada por la Comisión Europea, de lo que a continuación hablaremos. Igualmente, pues una serie de directivas y modificaciones adicionales en el reglamento sobre máquinas o en el reglamento de seguridad general. La complementariedad de ambas propuestas es debido a que, bueno, pues en materia de productos defectuosos se establece una responsabilidad general por riesgos, la consideración del producto, de una IA como producto, pues siempre ha sido cuestionable, y se excluían cuestiones como, por ejemplo, el código fuente de los programas informáticos, que no se considera como producto. Y en el caso de los productos defectuosos, pues bueno, se establece la posibilidad de una indemnización por causa objetiva, sin necesidad de demostrar una responsabilidad subjetiva o por culpa. Como decíamos, se excluía el código fuente, pero también el software libre, y la caracterización de la responsabilidad por producto defectuoso cuando no cumpla las debidas condiciones de seguridad, es decir, la necesidad de un compliance, de una due diligence, una diligencia debida antes de sacar el producto al mercado. De tal manera que para que el producto sea seguro en el mercado debe de presentarse al consumidor, debe de tener una claridad en sus instrucciones, debe de cumplir con la finalidad prevista y debe de cumplir además con una serie de requisitos de seguridad y también de ciberseguridad, a través de unas expectativas razonables de seguridad. Y es que debemos ser conscientes, y esto siempre se dice en materia de ciberseguridad, en materia de riesgos, que el riesgo cero no existe, con lo cual las expectativas razonables serán las que se exijan en materia de vehículos autónomos. Ahora bien, ¿qué expectativas se requiere de seguridad en vehículos autónomos? ¿Ha de ser un vehículo que no tenga ningún accidente, porque decíamos que el riesgo cero no existe, o sin embargo ha de ser simplemente un vehículo que tenga mejores niveles de seguridad, menos riesgos de accidentes que simplemente los vehículos, los conductores humanos? Bueno, pues parece que esta es la expectativa razonable de seguridad, sin perjuicio, por supuesto, de la mejora y la evolución de la ciencia o mejoras posteriores. Y luego se plantean otra serie de disyuntivas, como por ejemplo en el platooning, es decir, en aquellas filas, hileras, en aquellos convoys de camiones donde el primer camión es el que guía a los restantes. Bueno, pues ¿quién responde en caso en que se produzca un accidente de otra serie de camiones? En materia de inteligencia artificial, una de las complejidades que se dan con la regulación del AI Act es el gran ámbito, el gran número de ámbitos que toca la inteligencia artificial: riesgos de protección de datos, riesgos de ciberseguridad, riesgos de conectividad, riesgos por defectos en el diseño, defectos de fabricación en el sistema operativo, defectos de información por falta de instrucciones o advertencias adecuadas. Estos serían los tipos de defectos que puede tener un sistema de inteligencia artificial. Lo cierto es que esa paralización de la propuesta directiva sobre responsabilidad civil e inteligencia artificial, hay quien piensa que puede paralizar la responsabilidad en accidentes de vehículos autónomos o productos con inteligencia artificial, pero no es necesaria ninguna regulación
al respecto. Ya, por ejemplo, la sentencia del Tribunal Supremo del 13 de enero del año 2015 en España consideró la responsabilidad en caso de un accidente de 2 aviones con un software dotado de inteligencia artificial, considerándolo como producto defectuoso porque el sistema anticolisión no cumplió los estándares de seguridad y las instrucciones, la información era incompleta e insuficiente. Y se estableció esa importancia de prevención de los riesgos, sobre todo en aquellos supuestos de riesgo catastrófico. La propuesta de directiva de productos defectuosos establece además la posibilidad de responsabilidad en caso de incumplimiento de exhibición de pruebas, cuando se requiera al responsable del siniestro una serie de pruebas que no las aporte, cuando no cumpla con los requisitos de seguridad o cuando se produzca un mal funcionamiento evidente del sistema, que sea contrario a un uso normal o unas circunstancias ordinarias. Estas presunciones buscan equilibrar la simetría de información y de recursos entre grandes compañías, entre fabricantes y consumidores y usuarios, con bueno, pues la carga de la prueba y el esfuerzo que ello supone. Además, pues la compatibilidad o presunción del daño y el vehículo autónomo, la responsabilidad civil por productos defectuosos, igualmente la posibilidad de presunción del nexo causal cuando sea excesivamente difícil demostrar la causalidad o el carácter defectuoso por una complejidad técnica o científica, que, como hemos dicho además, se produce cuando el fabricante o el productor no coopere en facilitar esa prueba, o cuando, por ejemplo, se demuestre que el fabricante haya podido contribuir a la producción del daño. En este sentido, existe ya desde hace muchos años la doctrina de la sospecha del defecto, establecida por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, caso, por ejemplo, Boston Scientific, donde, pues bueno, la comprobación de un posible defecto en productos del mismo modelo o serie, pues presume que aquel defecto, aquel fallo que se da en todos aquellos de la misma serie, pues en aquel que se pretende probar, pues se entiende esa presunción. La posibilidad igualmente de prueba no solo a través de una prueba directa, sino también a través de prueba indiciaria, a través de prueba indirecta. Y luego la aplicación, como decíamos, de esta doctrina de sospecha del defecto o de producto defectuoso también a sistemas de inteligencia artificial, como hemos visto en el caso del sistema anticolisión de aviones, a pesar de que se haya suspendido esta propuesta de directiva de responsabilidad civil en inteligencia artificial, que lo que establecía era una serie de presunciones que complementaban la directiva de productos defectuosos en materia de deber de diligencia, en materia de información de salida o en materia de cumplimiento de estándares de calidad, de transparencia, supervisión humana, precisión, solidez, ciberseguridad, estándares al final de calidad. Como eximentes en materia de responsabilidad de productos de inteligencia artificial, pues podría ser aquellos que no están metidos en el mercado, que son simplemente de prueba, que están en un sandbox, aquellos defectos que sean posteriores a la comercialización, cuando sean debido a cumplimiento de normas coercitivas o cuando simplemente pues, sea el estado de la técnica que evolucione, que mejore y que no habrían podido descubrirse previamente. Bueno, en España, en el año 2025, se prevé la reforma del Reglamento General de Circulación y del Reglamento General de Vehículos. Hoy hemos visto que ya está circulando un autobús autónomo por la ciudad de Barcelona. Se prevé un laboratorio de pruebas de la DGT en un polígono de Barcelona con esas normas de circulación específicas, con un manual de circulación segura en materia de vehículos autónomos y con una serie de registros y de autorizaciones para vehículos autónomos en España. Como hemos dicho, existieron ciertos casos emblemáticos sobre muertes producidas por robots industriales, tanto el caso Wanda Holbrook como el caso Volkswagen, pero no hemos dicho cómo se resolvieron. Bueno, pues lo cierto es que en el primero la cuestión fue que la víctima resultó fallecida porque no cumplió con los estándares, con los protocolos de entrada y de bloqueo por una falta de formación continua, de supervisión o, por ejemplo, en el incidente en Volkswagen, si bien en un primer momento
se atribuyó a un error humano externo, lo cierto es que posteriormente se vio de nuevo que fue la propia víctima la que tampoco cumplió con esos protocolos y con los estándares. Es decir, no debemos de olvidar que en ocasiones aquello que parece como fallos del robot o incluso del vehículo autónomo son fallos humanos. En cuanto a los litigios, por ejemplo, relacionados con Tesla y vehículos autónomos, hemos dicho que en Estados Unidos existe regulación sobre vehículos autónomos y se está yendo a juicio por accidentes cometidos en vehículos autónomos. Bueno, principalmente los Tesla han sido absueltos en múltiples casos por distintos jurados porque en muchas ocasiones se debieron a fallos humanos. También ha habido alguna resolución extrajudicial, algún acuerdo de un ingeniero fallecido en un accidente con el sistema semiautónomo y sí que ha habido también condenas a los conductores de estos vehículos autónomos por homicidio imprudente, por esa falta de diligencia. Y es que si nos vamos a la política, los términos y servicios de Tesla, y ya acabo, se trata de un sistema de asistencia, ese autopilot que reduce la carga de trabajo, que están pensados para su uso con un conductor totalmente atento, que tenga las manos en el volante y preparado para tomar el control en cualquier momento. De tal manera que en caso en que no se cumplan estos requisitos, la responsabilidad no será del vehículo autónomo, la responsabilidad será del conductor que no cumple con estos términos y servicios que establece el autopilot de Tesla. Claro, el problema será cuando los términos y servicios no sean estos, sino que sea un vehículo totalmente autónomo, nivel 5, ¿quién responderá? ¿No? Si será el productor, si será el fabricante, si será el seguro de responsabilidad civil o si será, por ejemplo, el productor, el fabricante del software autónomo. Por último, y acabo, bueno, en definitiva, hemos dicho que los vehículos autónomos tienen una menor tasa de accidentes, pero en ciertos supuestos de baja visibilidad o maniobras complejas todavía tienen una tasa de accidentes importantes, con lo cual se hace necesario los periodos de pruebas y de validaciones de los vehículos autónomos y lo cierto es que existe una disparidad regulatoria global, tanto en Estados Unidos como en China ya se permite la circulación de vehículos autónomos, pero lo cierto es que en Europa todavía nos encontramos en un proceso de desarrollo normativo y curiosamente, pues por ejemplo, fabricantes como Mercedes-Benz están probando sus vehículos en China. Y además de esta disparidad normativa con un AI Act, con una propuesta con una directiva de productos defectuosos y con una directiva de responsabilidad civil en inteligencia artificial que se ha suspendido, pues se hace necesario, por lo tanto, esa interrelación de normas, se hace necesaria esa unificación, esa armonización, no solo nacional, sino también internacional y con una regulación clara que otorgue seguridad jurídica para esa circulación de vehículos autónomos en Europa. Muchas gracias y es un placer.